buscaré. Queridas familias, queridos amigos, nos cuenta el Evangelio que en cierta ocasión un escriba se acercó a Jesús. El escriba era una persona formada. En aquel tiempo no eran muchos los que podían tener acceso al conocimiento, a saber leer, a escribir, y los escribas lo eran, formados, y no solo, digamos, en lo humano, sino en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en el conocimiento de la ley, de los profetas. Y este escriba se acercó y le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Una pregunta que extraña en las bocas de él, porque lo sabía muy bien. Quizás lo quería escuchar del Maestro, de Jesús. Quizás quería que sobresaliese el mandamiento del amor a Dios como primero de todo, sobre esa maraña de mandamientos y preceptos cuya importancia discutían en los círculos religiosos, los escribas, los fariseos. Pero Jesús, más allá de eso, se lo repite y le dice, el primero es, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza. El amor a Dios, se lo recuerda, es el que está el primero en el decálogo de los 10 mandamientos. Y estas palabras de Jesús no hacen más que repetir lo que cada día oraba el judío piadoso, y este escriba seguramente, en su oración de la noche repetían, y de la mañana repetían estas palabras que encontramos en un libro del Antiguo Testamento, el libro del Deuteronomio. Eran palabras que a su vez las llevaban escritas, las enseñaban a sus hijos. El amor de Dios ante todo, ante todo. Pero esto es como que le sirve a aquel hombre para decir qué bien. El amor a Dios vale más que todo, aunque los actos de culto, aunque los sacrificios. Pero esto nos lleva también a nosotros a pensar, este mandamiento nos está diciendo a cada uno de nosotros, mira, lo primero en tu vida es Dios. Y desde Dios vas a mirar y vas a ver y vas a comprender todo lo demás. Amá a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Pero nos preguntamos, ¿y cómo llegar a amar a Dios? Y primero hay que buscarlo. Encontrándolo podremos amarlo. Pero a su vez, porque lo encontramos y porque lo amamos, podemos buscarlo. Hay como un juego. La gracia de Dios nos mueve a buscar para amar y a amar para buscar. Buscar con perseverancia. Y si no lo hemos encontrado a Dios y en los primeros intentos todavía no logramos llegar a Él, no desanimarnos. A mí hay una imagen que de chico me contaban y que siempre me impresionó, la de los buscadores de perlas en Oriente que se zambullen en el mar para buscar esas ostras que encierran una perla preciosa. Sabemos que cuando algo hiriente, por ejemplo un pequeño granito de arena, se mete dentro de la ostra y no lo puede rechazar, comienza como a envolverlo con una segregación que al consolidarse forma como una especie de nácar y que es una perla de muchísimo valor. Y entonces están los pescadores que se zambullen una y otra vez en el mar para encontrar esas perlas. Y si se arrojan y se zambullen una vez y otra y no la encuentran, no se desanima para decir, bueno, el mar no las contiene. No, siguen buscándolo. Y cuando después de mucho esfuerzo encuentran una, es la alegría grande y el valor que significa para ellos y también para el bien de su familia.
Y así entonces, a mí eso me hacía pensar en Jesús, que nos habla del reino de Dios, del encuentro con Dios, como una perla preciosa. ¿La buscamos? ¿Cómo la buscamos? Y hay que zambullirse en las cosas de Dios. Y si, como decíamos recién, si en las primeras búsquedas no lo logramos alcanzar, no desanimarnos, no decir las perlas no existen. Si perseveramos, el Señor nos dará la gracia cuando estemos maduros para ella de poder encontrarlo y en plenitud. Por eso, amar a Dios supone la búsqueda de Dios, la búsqueda perseverante. Y la disposición para encontrarlo es la pureza del corazón. Pero a su vez, el encontrar la perla nos da una nueva pureza. La luz del sol cae sobre todos los objetos por igual, pero cuando hay alguno que tiene superficies brillantes es donde se refleja muy bien, por ejemplo en un espejo. Sobre la perla se refleja esa luz divina. Y cuando alguien la ha encontrado, cuando alguien ha encontrado a Dios, esto se refleja también en un corazón puro que comienza a brillar con esa serenidad, esa paz, esa pureza, ese amor que es el que Dios derrama en nuestros corazones. Buscar, disponernos a ese encuentro. Pero cuando encontramos esa perla, cuando encontramos a Dios, preferirlo a toda otra. Jesús en la parábola aquella dice que cuando este hombre encontró la perla preciosa, vio que todas las otras que tenía eran de poco valor comparada con ella. Y así cuando encontramos a Dios, nos damos cuenta que todas las cosas, las perlitas que tenemos en la vida, muchas, muy importantes y muy valiosas, por ejemplo la familia, pero todo tiene un valor relativo cuando encontramos a Dios y desde Dios se ilumina todo. Preferir en esta búsqueda de Dios ese encuentro con el Señor. Y renunciar. Aquel hombre que encontró la perla preciosa renunció a que su corazón quedase poseído y atado por las otras perlitas. Renunciar a todo aquello que se opone a este conocimiento de Dios, a esta luz que brilla en nosotros, a esta perla preciosa. Renunciar sobre todo al pecado. Pero claro, sigue en nosotros como la inquietud, ¿y cómo encontrarlo a Dios? ¿Cómo buscarlo? Y hay que saber escuchar a Dios. Podemos contemplarlo. ¿Cuántas veces la contemplación de la naturaleza con su belleza, con su poder, nos mueve el corazón a encontrar al Creador? ¿Cuántas veces un acontecimiento de algo que nos pasa en la vida nos sacude el corazón para poder también volver con Él al Señor? Pero sobre todo escuchamos al Señor en su palabra. La palabra de la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, pero la palabra de Jesús en el Evangelio. Saber escuchar que esa palabra permanentemente, ahí encontramos al Señor. Y saber orar con esa palabra, dialogar con el Señor. Miren qué extraordinario. Podemos dialogar con Dios como pequeñas criaturas y sin embargo poder entablar un diálogo con el Creador. Y ahí entonces es cuando vamos experimentando ese amor de Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda nuestra alma, como nos pide ese primer mandamiento. A su vez, ese encuentro con Dios nos llevará a adorar. La admiración de la grandeza de Dios, de su misericordia, de su presencia entre nosotros, de su poder. Miren como el niño pequeño se admira de su papá, de su fuerza, de las cosas que hace. También nosotros la adoración es admirarnos de Dios, es reconocerlo en su grandeza. Pero el conocimiento de Dios que nos lleva al amor de Dios por encima de todo, nos debe al mismo tiempo
llevar a cumplir la voluntad. Cuando alguien ama a otra persona, ¿cómo quiere hacer aquello que a aquella persona le hace bien, quiere, lo que... Así también con Dios, cuando lo amamos, cumplimos su voluntad. Y llevarlo siempre, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra oración, en aquellas pequeñas oraciones a lo largo del día que nos ponen en la presencia de Dios. Y si vivimos este amor a Dios así, volvemos a escuchar a Jesús. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. También tendremos la fuerza para amar lo que Dios ama. Y Dios ama a todos sus hijos. Y entonces ahí comprendemos que el segundo mandamiento, como agrega Jesús, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo, como a ti mismo, dice Jesús. Pero eso diríamos un poco más, como amó Jesús, como ama Dios. No hay mandamiento más grande que estos. Vamos a pedir esta gracia al Señor de poder amar de corazón y hacer de Dios el principio y el centro de nuestra vida. Dios nos bendiga.